Hemos orado al Señor para que el Señor nos muestre en este año la línea de enseñanza que tenemos que transmitir. Y Él puso en nuestros corazones que tuviéramos el corazón abierto y pedirle al Señor continuamente que nos haga entendidos en los tiempos. Me da mucha tristeza cuando hablo con creyentes que llevan muchos años en las congregaciones, incluso hasta en el ministerio, y me dicen: mira, yo de este tema yo no conozco nada. Yo les voy a contar una pequeña anécdota antes de leer la porción bíblica. Y es que una vez en Cataluña me invitaron un grupo de pastores para dar durante una semana unos estudios acerca de las profecías de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etc. Y yo me quedaba en la habitación con otro pastor. Y una noche él me dice: ¿tú sabes una cosa, Manuel? Yo nunca en mi vida he dado un estudio exhaustivo y profundo de las profecías bíblicas. Y le dije: ¿y por qué? Dice: porque no entiendo nada. No sé nada del tema este. Para mí es algo nuevo. Y ya digo, es una lástima ver la cantidad de creyentes que no saben nada acerca de lo que está ocurriendo y de lo que está próximamente a ocurrir. Algunos creyentes hasta me dicen: es que a mí me da miedo el libro del Apocalipsis y no lo leo. Pero es que el libro del Apocalipsis no se escribió para meterle miedo en el cuerpo a nadie, mijo. El libro del Apocalipsis tiene que ser el libro más leído por la iglesia en estos tiempos. Porque hay muchas cosas que ahí están escritas que tú y yo las vamos a ver. Y tenemos que saber qué es lo que Dios está tratando de indicarnos. Y no tener una agenda única y exclusivamente personal y pretender meter a Dios en mis planes y en mi agenda personal. Sino decir: Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿A dónde quieres llevar a tu pueblo? Yo tengo en mi corazón que desde el año 2020, que fue el tiempo de la pandemia, Dios viene hablando claramente a la iglesia como hacía siglos que no hablaba tan claramente a su pueblo. Algunos captaron el mensaje y otros todavía están en la inopia, no se han enterado de nada. Pero yo creo que el Señor está hablando de una forma tan clara, tan directa. Simplemente lo que tenemos que decir: ¿en qué época me ha tocado vivir a mí? Porque depende del tiempo en el que yo viva, van a ser las señales que yo voy a poder ver. Es decir, si nosotros hubiéramos nacido en la época, por ejemplo, de Noé, tendríamos que habernos preparado durante mucho tiempo, almacenando comida, ayudando a Noé a construir aquel enorme barco gigantesco en medio del desierto, porque la señal de aquellos tiempos era el diluvio. Noé sabía que él no había sido llamado para construir ningún templo, ni para ir por todo el mundo predicando el evangelio, como después le dijo el Señor a sus discípulos. Él sabía perfectamente a lo que Dios lo había llamado, y la señal de su época era que iba a caer un diluvio. Cuando al Señor Jesucristo los judíos se le acercaron y le dijeron: haznos una señal que nos convenza, que por fin entendamos que tú eres el verdadero Mesías y no otro más que ha venido. Él dijo: la generación perversa y maligna está todo el santo día pidiendo señales, pero esta generación, la única señal que va a haber es la señal del profeta Jonás. Y todos sabían quién era el profeta Jonás. Jonás era un profeta verdadero, genuino de parte del Señor, que recibió un llamado para ir a un lugar llamado Nínive. Pero dice que él no quería ir, entonces dice que descendió de Jerusalén a Jafo, a Jope, y allí pagó el pasaje de un barco, se metió en el camarote de más abajo y se fue rumbo a España, porque Tarsis está en España, en el sur de España, que es la provincia de Huelva. Y la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez. Y el Señor Jesucristo dice: así como Él estuvo en el vientre de ese pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la señal de esa generación. Pero ¿cuál es la señal de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que estar esperando que suceda? ¿Y qué es lo que no tenemos que dedicarle ni un minuto de nuestro tiempo para no estar haciéndonos una idea errónea del tiempo en el cual el Señor nos ha colocado a nosotros hoy en día? Presten atención a esta porción de la Biblia que es realmente interesante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia en el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento o aparición o manifestación es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo les voy a hacer una declaración en esta mañana. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo? Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Pero hermano, ahí me dijeron que podía venir en cualquier momento. A mí me da igual lo que ustedes le enseñaron, amigo. Pero hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice que hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Si al final del servicio, como ustedes llaman, para nosotros el servicio es el baño, por eso me cuesta decir servicio, ¿no? Pero bueno, al final del servicio, si vino el Señor en la gloria, les pediré perdón a todos y a cada uno de ustedes. Pero les puedo asegurar de que hoy el Señor Jesucristo no va a venir. Mañana usted se va a levantar y va a volver a ir a trabajar y va a sus estudios o a lo que se dedique. No puede haber más desgracia en la vida de un creyente que ser un ignorante en cuanto al tema de las profecías bíblicas. Si usted coge la Biblia, se va a dar cuenta de que el libro sagrado que contiene más profecías bíblicas o más profecías referentes al futuro es la Biblia. En el Corán no hay ni una sola profecía, ni una. Usted coge todos los libros sagrados de todas las religiones y no son libros de material profético. Pero 3/4 partes del material de la Biblia, todos son profecías y profecías. No todas son iguales, no todas van en la misma línea, evidentemente. Hay profecías, por ejemplo, que ya se han cumplido y le dan credibilidad a las que faltan por cumplirse. Hay profecías que aún no se han cumplido y hay otro tipo de profecías que se han cumplido en parte y en otra parte todavía no. El Señor Jesucristo, cuando salió del templo de Jerusalén, sus discípulos se le quedaron mirando y le dijeron: Señor, ¿te vas tan rápido y no miras lo bonito que es nuestro templo? El Bet HaMikdash, la casa santa, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice: mirad todo esto, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos salen del templo, del monte Moriah. La palabra Moriah significa en hebreo el monte donde Dios es mi maestro. Cruzan el torrente del Cedrón y se meten en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Y allí 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dicen aparte: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y gracias a esa pregunta que ellos le hicieron al Señor, tenemos todo el capítulo 24 de Mateo, que lo podemos complementar con Lucas 21, donde él da una lista enorme de señales proféticas que nos indican cuánto tiempo queda para el final de los tiempos. Es como cuando usted, por ejemplo, coge una ruta, una avenida, una autopista, y usted quiere ir a un lugar. Pues por el camino usted va teniendo información acerca de cuánto falta, si hay una gasolinera, si hay un cruce o lo que sea. El Señor nos ha dejado muchas señales, muchas indicaciones en el camino para que la iglesia en todo momento pueda saber cuánto falta, qué tengo que hacer, cómo tengo que prepararme, cómo tengo que reaccionar ante lo que está ocurriendo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, no en arameo, el idioma que hablaba el Señor, ni en hebreo, el idioma que se hablaba en el templo. He notado, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención cuando voy a las iglesias es cómo se llama la iglesia. Y ustedes han escogido 2 palabras del idioma griego, la primera y la última, la alfa y la omega. En hebreo sería Aleph Tav, la iglesia alfa y omega. Es interesante notar porque en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que el Señor Jesucristo dice que antes de su venida Él dejaría señales, indicándonos a nosotros los creyentes cuánto tiempo falta para el cumplimiento de las profecías. Ahora, durante siglos los creyentes se estuvieron preparando para el retorno inminente de Cristo, pero la realidad es que todos seguimos aquí. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, hay 2 palabras para hablar de las venidas de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de 2 apariciones físicas y visibles del Mesías. Una que ya se cumplió en su primera venida, cuando nació en Belén de Judea, etcétera, etcétera. Y esa palabra que se utiliza es la palabra epifanía.
La Epifanía es la primera venida del Mesías. Pero la segunda palabra que solamente se usa en la Biblia para hacer referencia a su segunda aparición es la palabra parousia. Y cuando usted lee el texto en el idioma original, usted va a encontrar que el texto dice con respecto a la parousia del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo lo que va a dar es indicaciones de la segunda venida del Mesías para que sepamos lo que tiene que ocurrir antes de que Él venga. Y dice que antes de que venga el Señor se manifestará el hombre de pecado o el hijo de perdición. La pregunta es: ¿quién es este caballero? ¿Quién es este personaje? En la Biblia el nombre es tu código genético espiritual. Todos tenemos un código genético físico. Los padres transmiten su genética a sus hijos, a la siguiente generación. Pero espiritualmente también podemos transmitir nuestra espiritualidad, para bien o para mal, en las personas que nos rodean. Podríamos hablar largo y tendido de todo esto. Por eso hay momentos en la Biblia en los que Dios le cambia el nombre a ciertos personajes. Por ejemplo, Abraham no tiene ninguna letra del nombre de Dios. Por eso era una persona que, estaba limitado en muchos aspectos, hasta que el Señor se mete en su vida y le cambia el nombre, y entonces se convierte en padre de multitudes. El anticristo, o el hombre de pecado, o el inicuo, o el hijo de perdición, es un personaje político que aparecerá en los últimos tiempos y que recibe muchos nombres, porque a través de cada uno de esos nombres podemos discernir la esencia, la naturaleza, el carácter y la personalidad de este personaje. Es como, por ejemplo, Dios. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Tenemos muchos nombres para Dios. Tenemos muchos nombres para el Señor Jesucristo, cientos. Y tenemos muchos nombres para el Espíritu Santo: Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu de gracia, Consolador, etcétera, etcétera. El anticristo es un personaje político que recibirá un poder político, económico y militar sin precedentes en la historia de la humanidad. Es un personaje con un carisma impresionante, porque, si me permiten la expresión, es la última bala que le queda al diablo en la recámara de su revólver. El diablo ha intentado a lo largo de la historia destruir al pueblo de Dios, borrar la presencia de Dios de la faz de la tierra. Caín se conformaba con matar a Abel, pero Satanás va mucho más allá que el espíritu asesino de Caín. El diablo lo que quiere es arrasar a Dios de la faz de la tierra. Muchas personas a lo largo de la historia intentaron quitar cosas para que no hubiera referencia del nombre de Dios. Por ejemplo, los 3 jóvenes en Babilonia, que tienen nombres todos terminados en él, lo que dice él es Dios, les cambiaron el nombre. ¿Para qué? Para que no tuvieran recuerdo de que ellos eran adoradores y servidores de Dios. Les cambiaron el nombre. Los querían cambiar por fuera, pero no lo lograron cambiar por dentro, gracias al Señor, ¿verdad? Adriano, el emperador de Roma, dijo: esta ciudad nunca más se va a llamar Jerusalén, la ciudad de la paz, sino que se va a llamar Aelia Capitolina, para que nunca nadie recuerde que existió un día en la historia una ciudad llamada Jerusalén. Y al país de Israel, Israel es un nombre muy interesante. Tiene la letra Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Cada letra es un estudio bíblico. La primera hace referencia a Isaac y a Jacob. La segunda hace referencia a Sara, así sucesivamente. Pero fíjense qué interesante. Ese hombre dijo: este país nunca más se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina o Filistea, tierra de los filisteos. Y así el diablo ha intentado cambiar el nombre de las personas y de los lugares para que no haya recuerdo de Dios. Pero el anticristo va a ir mucho más allá. El anticristo no se conforma con cambiar nombres, con cambiar leyes, como también dice que lo va a hacer, sino que el anticristo lo que quiere es arrasar a Dios de la faz de la tierra, asaltar a Dios, porque es el espíritu de Amalek el que se levanta contra el mismo trono de Dios. Y por lo tanto dice que no tenemos que olvidar nunca lo que hizo Amalek, que se atrevió a pelear contra el mismísimo trono de Dios. El anticristo es tan prepotente, tan soberbio y arrogante, que dice que cuando se reconstruya el tercer templo de Jerusalén, que por cierto ya está todo listo y preparado, y probablemente este año, el próximo, vamos a comenzar a ver la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, porque ya el pueblo de Israel tiene la autoridad y la libertad a través de las leyes de su país para poder subir a la explanada del templo y hacer algo paralelo, similar a lo que era el templo antaño. La Biblia dice que llegará el momento en el que este hombre se va a sentar en ese templo, haciéndose pasar por Dios y exigiendo a la gente adoración y que le rindan culto. Y antes de que venga el Señor Jesucristo, dice que este personaje se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer. ¿Podemos saber de quién se trata? ¿Podemos saber
que ya está en acción, que ya está por ahí moviéndose este personaje? Claro que sí, y no solamente podemos saberlo, sino que debemos de saberlo. La Biblia dice, por ejemplo, que del amor de las mujeres no prestará ninguna atención. Esto puede ser que tenga una doble interpretación, ¿no es cierto? Dice que del Dios de sus padres no hará caso, pero adorará, en el arameo dice en el texto original, Alá Maozín, el Dios de la guerra. Y menciona por primera vez la Biblia en arameo Alá Maozín, que es el Dios de la guerra. La Biblia dice que será una persona tan experta y tan sabia en muchos aspectos que asombrará al mundo, porque será capaz incluso de imitar milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento que nunca más se volvieron a ver en la historia de la humanidad. Recibirá el apoyo, como dije antes, económico y militar de muchas naciones de la tierra. Y dice la Biblia que tendrá como una especie de representante, una especie de manager, una especie de persona que le hace la publicidad, que se llama, según la Biblia, el falso predicador o el falso profeta. Y la Biblia dice que ese personaje tendrá su sede en la capital que en aquel tiempo, en los tiempos de Juan, gobernaba y reinaba sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la ciudad cuando se escribió el libro del Apocalipsis alrededor del año 100 aproximadamente, que reinaba sobre todas las naciones de la tierra? Roma. Y todos sabemos lo que hay dentro de Roma. Un estado minúsculo, en miniatura, con su propia moneda, con su propia policía, ¿verdad?, con sus propias normas, etcétera, etcétera, que harán alianza política y militar y religiosa y harán un tándem entre uno y otro. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo no volverá hasta que todo esto comience a suceder. Juan dice, en esto hay sabiduría. En otras palabras, no todo el mundo va a entender esto. El idioma bíblico, tanto el hebreo como el griego, son idiomas alfanuméricos. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. En nuestro idioma eso no existe. El 1 es el 1 y la A es la A. El 2 es el 2 y la B es el 2. Y la B es la B. Pero en hebreo, cada letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Yod, Tet, cada letra tiene un valor numérico. De tal manera que tú puedes leer la Biblia por su valor numérico o por su nombre. Y Juan dice, en esto hay sabiduría. El nombre o el número de la bestia suma 666. Si no te estoy diciendo cómo se va a llamar, pero te estoy diciendo que cuando sospeches o creas que puede ser fulanito o menganito, saca el valor numérico por el valor de cada una de las letras, y si te da 666, amigo, prepárate porque ese puede ser. Lamentablemente hay muchos creyentes que cuando hablas de esto dicen, pero este tipo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está enseñando este español que viene de allá de España? Estoy enseñando Biblia, mijo. No me estoy inventando nada. Estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a leer el libro del Apocalipsis si estamos a punto de ver cosas que ninguna generación de creyentes ha visto a lo largo de su historia? Y es interesante notar porque hay como un patrón que se repite, ¿no? Como algo que es reiterativo. Por ejemplo, dice la Biblia que para poder conocer el futuro, ¿eso qué fue? Ahí viene. Tranquilo, no pasa nada. Dice la Biblia que para conocer el futuro hay que conocer el pasado. Es una regla de oro de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Dice el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, que Dios te cuenta el futuro en tiempo pasado. Y de hecho, cuando tú lees la Biblia en el texto original en hebreo, te das cuenta de que tú estás leyendo algo como que ya sucedió, pero resulta que te lo está contando en tiempo pasado, porque en Dios no hay presente, pasado ni futuro, sino que Él es un tiempo presente permanente. Y Dios te cuenta lo que aún no ha ocurrido, mi hermano. Miren qué interesante esto. Me queda tiempo, ¿no? Miren qué interesante esto. Juan está en la isla de Patmos y le muestra al Señor una visión donde dice que ve una multitud con ropas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que nadie podía contar de la cantidad de gente que había en aquella masa. Y uno de los ancianos en la visión que tiene Juan le dice, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido esta gente? Y Juan llora y le dice, yo no lo sé, Señor, yo no sé quién es esta gente, ni de dónde vienen.
Y le dice, escucha bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y aún no han empezado. Pero ya en la profecía es como algo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor conoce perfectamente el futuro. A Él no se le esconde absolutamente nada. Él lo sabe absolutamente todo. Qué ridículo cuando Adán intentó ocultarse y esconderse de Dios. Nuestra Biblia, que fue traducida por un cura español de la ciudad de Sevilla, llamado Casimiro de Reina, cuando él comenzó a traducir el texto original, él se dio cuenta de que hay letras en el hebreo que son 4 preposiciones, pero tiene que escoger una sola. Y entonces dice que Adán se escondió entre los árboles del huerto, pero el texto original realmente dice que Adán se metió dentro de un árbol, porque en y entre es la misma preposición en hebreo. Porque dice que se ocultó de Dios. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿De dónde te vas a esconder de Dios, mijo? Si Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. No hay nada que Dios no conozca, Él lo sabe todo. Por eso, mis queridos hermanos, Moisés cuando vuelve a Egipto, el Señor sale en el camino para matarlo. Y uno dice, ¿cómo sale en el camino? Me acabas de llamar para que vaya a Egipto y ahora voy a Egipto y me quieres matar. ¿Qué cosa es esto? Y uno sigue leyendo y dice, porque el hijo de Moisés no estaba circuncidado. ¿Y quién se va a dar cuenta que mi hijo no está circuncidado? ¿Es que acaso eso es una cosa que se ve por fuera? Pero es que lo que el ojo del hombre no ve, Dios sí lo ve. Y tú vas a predicar en Egipto algo que no estás viviendo en tu casa. Así que empieza a predicar en tu casa antes de ir a los egipcios a predicarle la palabra. No, nadie se va a enterar. Que no se va a enterar nadie. Pero Dios sí lo sabe todo lo que haces en intimidad y en lo público. Entonces dice la Biblia que antes de que venga el Señor tenemos que estar preparados, porque los cambios políticos, sociales y económicos que va a experimentar, que ya está experimentando el mundo, son tremendos. El día 7 de octubre de hace 2 años ocurrió algo que no había ocurrido desde los tiempos de la Shoah, desde los tiempos del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nunca Israel podía imaginarse que iba a sufrir la catástrofe que ha sufrido, que hasta el día de hoy aún no se han recuperado. Y ocurrió y lo vimos casi en tiempo real en nuestras pantallas. Y es que hoy en día las redes sociales nos permiten ver en tiempo real cosas que están ocurriendo en la otra parte del mundo. Por lo tanto, ya no hay excusa para vivir atontados y perdidos, sino que tenemos que estar velando y orando, dice la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto, mi querido hermano. Y no perder el tiempo en vanidades ni en estupideces. Pero además de eso, el texto que hemos leído en esta mañana dice, pero aparte de manifestarse el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, Daniel lo llama el cuerno pequeño y Juan lo llama el anticristo. Es el mismo, con distintos nombres, el mismo perro con distinto collar. Dice que además se tiene que manifestar la apostasía. ¿Y qué es eso? La apostasía no solamente es volver atrás de una fe que un día tuviste. Permítame, yo no sé lo que ustedes creen. Yo no sé si están a favor o en contra de lo que voy a decir. A mí me da igual, pero yo le voy a decir lo siguiente. Hay gente que dice, no, yo me convertí y ya nadie se puede desconvertir. Es decir, salvo siempre salvo. Bueno, ok, vale, usted puede pensar lo que quiera porque para eso es libre. Pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, último capítulo de Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso dice la Biblia. Libro de Apocalipsis dice, y al que venciere, luego si no vence, esto no es para ti, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré mi nombre delante de mi Padre. Entonces la apostasía no es solamente dar marcha atrás de una fe que tuviste, como por ejemplo Pedro. Pedro en un momento de su vida se convirtió en un apóstata. Tú eres uno de ellos. No, yo no sé, tú eres uno de ellos, pero si es que hablas como ellos. Y entonces cuando el Señor Jesucristo resucita el tercer día, le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos, y a Pedro, que vayan a Galilea, que quiero hablar con ellos. ¿Por qué no dice, dile a mis discípulos y ahí mete a Pedro? Porque tú dijiste que no me conoces. Y si no me conoces, ni tú quieres saber nada conmigo, ni yo contigo tampoco. Pero como yo soy Dios, y yo soy un Dios que restaura, perdona y olvida el pecado, dile que también suba, que yo lo voy a ayudar a restaurar otra vez su vida. Bendito sea Dios. Mi discípulo y a Pedro.
Así que la apostasía es mucho más que una persona que conoció, se enfrió, se apartó, se volvió atrás y bueno, etcétera, etcétera. La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores y de principios morales y espirituales. Estamos en una época de relativismo, donde todo vale. Por ejemplo, en España, en Europa, hay gente que se ha casado con una gallina. ¿Qué le ven acostarse con una gallina? Ah, bueno, como están los huevos aquí tan caros, a lo mejor será por eso. Será por eso, ¿no? Hay un tipo en España que se gastó 14.000 euros porque desde pequeño él sintió que era un perro. Y se hizo una operación y tú lo ves y parece, hasta levanta la pata cuando va al baño. Porque él sentía que era un perro. Es decir, vivimos en un mundo tan ridículo, pero tan ridículo que cuanto más ridículo y más absurdo y más raro sea la idea, más la creen y la sigue la gente. Bueno, ahora dice que hay un problema con Blancanieves porque el beso que le dio el príncipe no fue con permiso y ahora pues lo van a denunciar. Unas cosas ridículas, absurdas. A mí me pasó hace tiempo, yo le aguanté la puerta a una hermana, era una pagana, no era una hermana. Le aguanté la puerta a una señora que entraba y me dice, esto es un acto machista, ¿eh? Digo, bueno, en mi época era un acto de educación. Ahora, si usted dice que es un acto machista, la próxima vez se la abre su marido si es que lo tiene. No, es tremendo, una cosa de locos, una cosa de locos. Ya estamos viviendo en esa época, Yo no sé aquí en los Estados Unidos, pero yo vivo en las Islas Canarias. Nosotros vivimos del 1 de enero al 31 de diciembre del turismo. Pero turistas que van allí a hacer lo que no se atreven a hacer en sus países. Porque allí nadie los conoce, allí nadie los ve. El inglés, el noruego, el finlandés, el italiano, etcétera. Y van allí, tú dices, son auténticos salvajes. Pero luego lo ves en su país y tú lo ves con chaqueta y corbata y dices, el señor tal. Señor, es un demonio. Es un hipócrita. ¿Por qué? Porque todo vale, todo está permitido en los colegios, en las universidades, incluso hasta en algunas iglesias. Que para que la gente no se vaya, no le llame la atención porque se van y si se van son muchos diezmos los que se van. Que se vaya, como si yo viviera de tus diezmos. Si yo cuando estaba en el mundo endemoniado hasta las orejas no pasé hambre, ni frío, ni me pasó nada, ahora en Cristo soy más que vencedor, dice la palabra. Aleluya. Imagínate tú. Me acuerdo que teníamos una familia hace años en una de las iglesias que abrimos allí en España y le tuve que llamar la atención a la hija, a una de la familia, y entonces se lo dijo al papá. Y el papá vino, era así un mastodonte, era un gorila. Sí, y me viene así todo tal y me dice, tienes que tener cuidado cómo tratas a mi hija. Digo, sí. Y digo, ¿por qué? Dice, porque nosotros somos muchos en la iglesia y si nos vamos muchos diezmos. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, ¿sabes una cosa? Le iba a llamar gorila, no me atreví a llamarle gorila, pero digo, mira, te voy a decir una cosa. A mí no me vengas con esos rollos, no me vengas con esas historias con amenacitas. Y además te voy a decir una cosa, a partir de ahora le voy a prohibir a los ujieres que cuando pasen la cesta de la ofrenda tú pongas un centavo dentro. Tú no vas a diezmar ni a ofrendar nunca tu vida en esta iglesia. Y me dice, no, espera, que hay más, espérate. Y me dice, pues entonces nos vamos. Y te digo una cosa, si nos vamos, ni 3 meses va a durar esta iglesia. Le dije, ¿a qué no? El tipo se fue y la iglesia duró 20 años. ¿Me entiendes? ¿Qué te parece? Hemos llegado a un punto en el que en la sociedad en la que vivimos todo vale. Y la Biblia dice que eso era una señal profética porque el Señor Jesucristo dijo que antes de su venida viviríamos parecidos a la generación de Noé. Y la generación de Noé era una generación depravada, perversa, una promiscuidad sexual brutal. Y el Señor dijo, basta. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, hermanos. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, tenemos que estar preparados para estas locuras y para más que viene todavía. Pero no se preocupen, queridos hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores. Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Sí, el mundo va de mal en peor, pero nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo.
Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener base. No moverse por emociones, no moverse por sentimientos, sino moverse por principios bíblicos, fundados en la palabra del Señor, filtrando todo lo que oímos, filtrando todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque no es el Señor el que se tiene que adaptar a mi vida. Soy yo el que me tengo que adaptar y seguir al Señor todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, dice que hasta que todo esto se manifieste, tranquilos, renueven su comunión con el Señor, pongan su mirada en el Señor, no tengan miedo de nada ni de nadie, porque es verdad que el Señor viene pronto, pero esto va a ir cada vez de mal en peor. Esto va a ser tremendo. Nosotros llevamos más de 20 y pico de años viajando 3, 4, 5 veces al año a Israel. Y conocemos bastantes hermanos, pastores, iglesias y la situación de allí. Y es terrible ver cómo ese país tan bendecido, donde nacieron todos los profetas, todos los discípulos del Señor, donde tantos milagros ocurrieron, cómo está endurecido y ciego, ¿verdad? Y rechazan al Mesías constante y permanentemente. Y cómo hay grupos que persiguen y esperan a los creyentes cuando salgan de las congregaciones para insultarlos, apedrearlos y meterse con ellos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora bien, procure que su vida esté alineada en santidad, en orden y en obediencia con el Señor. Porque el Señor al que guarda, al que bendice, al que prospera y al que usa, es a la persona que anda en obediencia, en santidad delante del Señor todos los días de su vida. Procure no solamente tener información, porque la información no es formación. Usted puede tener mucha información y puede tener mucho conocimiento de las cosas, pero ese conocimiento hay que interiorizarlo y aplicarlo todos los días de nuestra vida. Si dice la Biblia que hay que perdonar, perdone. Si dice la Biblia que hay que orar, ore. Si dice la Biblia que hay que ayunar, ayune. En otras palabras, no se vaya nunca a la cama diciendo, podía haber hecho más si no lo hice. En otras palabras, el Señor está buscando una iglesia que está preparada para lo que viene. Y dice la Biblia que cuando Él venga no va a ser como la primera vez que vino, que poquitos se enteraron. Qué tremendo cuando el rey Herodes se entera por aquellos magos, no reyes, magos de Oriente, observadores de las constelaciones. Porque no sé si sabían que todas las profecías de la primera y de la segunda venida están escritas en las estrellas. Todas las estrellas tienen un nombre hebreo. Y usted las traduce y dice, mira, él tenía que nacer en Belén de Judea de una virgen de la tribu de Judá. Y estos hombres observaron las estrellas y dijeron, ya ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella hemos visto. Y cuando llegan a Belén, al Herodión, donde vivía Herodes, le dice, venimos a adorar al rey de los judíos. Imagínate decirle al rey que estaba allí, venimos a adorar al rey de los judíos, pero no eres tú. Tú eres un rey que te pusieron. Y el que te pone mañana te quita. Nosotros venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella nos ha guiado hasta aquí. Y dice la Biblia, vayan, adórenlo y dígame dónde está para que yo también vaya a adorarle. No fue nunca, al contrario, dio una ley para matar al niño. Porque el diablo a lo largo de la historia siempre ha tratado de impedir que las promesas de Dios se cumplan. Es increíble, pero vemos que el Señor siempre gana todas las batallas y el Señor nunca va a permitir que el enemigo salga con la suya. Y la palabra del Señor nos enseña que pocos se enteraron de que había nacido el Mesías. Sin embargo, cuando Él venga en su segunda venida, dice que todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y cuando Él venga, dice la palabra de Dios que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en dos.